Vamos a analizar hoy el papel de la Asamblea Nacional en la política ecuatoriana. Realmente la Asamblea ha logrado lo impensable y es bajar aún más su nivel de popularidad y credibilidad en el país. O sea, veníamos con la Asamblea anterior, con los asambleístas de la Asamblea anterior que ya habían llegado a niveles insoportables. Pues increíble, pero lograron bajar más esa posibilidad y llegar, yo ya no sé si están llegando al fondo, pero esa es la realidad. Y esto tras la imposibilidad de que los asambleístas sean protagonistas de una política proactiva, una política que aporte, una política que analice, que realmente vele por los intereses de los ciudadanos del país, del desarrollo del país, que pueda tomar lo bueno que incluso sus opositores puedan poner sobre la mesa y mejorar lo que consideran malo. No, aquí todos reman en contra, porque ya ni reman ni siquiera para sus propios intereses, porque lo sucedido en la Asamblea Nacional en la última semana, cuando los asambleístas de UNES decidieron no votar por el archivo de la ley de reforma tributaria, yéndose contra sus propios preceptos y creencias, principios, decisiones, realmente ya hemos tocado fondo, ¿no? Se ve que ni siquiera conocen cómo funcionan los reglamentos internos de la Asamblea, y así en manos de este tipo de personas es que estamos. Y mil disculpas en referirme de esta manera, pero ya es indignante que hayan llegado a estos niveles. Mauricio, bienvenido a Visionarias, bienvenido a esta conversación en Vis a Vis. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se puede trabajar o cómo se pueden tomar decisiones o gobernar con una Asamblea Nacional que ni trabaja ni deja trabajar? Bueno, empecemos, Janet, con las buenas noticias. Y es tener ahora este medio digital. Me encanta además poder estar en los primeros días y espero que no sea la última vez que me invites para, junto a ti, que eres tan acuciosa y pendiente de la coyuntura nacional, poder analizar lo que definitivamente pasa con nuestra democracia y con nuestro país. Las malas noticias creo que las dijiste de manera introductoria perfectamente bien. Cuando pensamos que nos habíamos librado de una asamblea con problemas de corrupción, de una asamblea con deficiencias en el trabajo legislativo, con una asamblea que nos arrastró deudas durante mucho tiempo en su trabajo, tanto de legislar como de fiscalizar, llegamos a hoy y empezamos a extrañarla. Me refiero a la del periodo anterior. Bueno, yo no les extraño para nada. Yo empiezo a extrañar, por un lado, el nivel de participación. Me ha sorprendido que en algunos debates legislativos se tiene 2, 3 intervenciones y se agota el debate. Leyes que resultan trascendentales para que este país funcione. 2, 3 intervenciones y estamos. ¿Y de qué calidad? Y a eso voy. Segundo punto, se reduce el número de intervenciones. Pero si al menos estas aportarían efectivamente para que un proyecto de ley mejore, pero tenemos la clásica intervención de felicito la iniciativa y pues aplaudamos todos porque esta se está discutiendo en la Asamblea, o qué mala iniciativa, no sirve para nada, deberíamos desecharla. No hay aportes. O de saludos a cada ciudad, a la provincia, a los medios de la comunidad, vamos, que está muy bien. Esa práctica recurrente creo que quedó muy en evidencia y por eso digo, empezamos a extrañar el periodo anterior, cuando la Asamblea debate durísimo, mucho más que un proyecto de ley. Una resolución para que regrese el expresidente Lenín Moreno. Como si la resolución tuviera algún efecto. O Rafael Correa. Como si Lenín Moreno va a coger ese papel y decir, uy, la Asamblea me acaba de decir que regrese, cómprame un ticket, me voy para Ecuador de vuelta. Esa es la Asamblea que tenemos. Y el viernes pasado, a propósito de la discusión sobre la reforma tributaria, creo que no vimos, como mucha gente cree, ni errores en el procedimiento legislativo, ni desconocimiento producto de legisladores que llevan 6 meses en funciones. En política no hay acciones inocentes, Janet, y tú lo sabes mejor que nadie. Un bloque de 47 legisladores, del que forman parte personas que ya han estado en periodos pasados, que han presidido comisiones y que dominan el procedimiento legislativo. Llevar a cabo un acto de abstención y decir que no, que bastaba, que se entendió.
no tiene pies ni cabeza. Pero ¿cómo lo interpretas tú? Todo el mundo dice que ha sido un pacto, pero no hay pacto. O sea, hasta ahora No, no veo lo el pacto. sabemos, Sí. no lo sabemos. Y yo creo que es muy prematuro. Es con efecto retroactivo, creo entonces que es el muy pacto. prematuro hablar de un pacto y creo que solo el tiempo dejará ver el resultado de si hubo o no hubo un acuerdo respecto de lo sucedido el día viernes. Y mientras esto pasa, mientras los actores políticos que hace pocos días se lanzaban lodo entre sí, terminan dando paso a una reforma tributaria, los que pagamos los platos rotos somos nosotros, principalmente la clase media. Un proyecto de ley que, aunque nos lo quieran presentar como la panacea, tiene incluso errores en su redacción, como lo identificaron en el trabajo de la comisión. Y creo que es muy positivo que, por ejemplo, surjan iniciativas como la de Fernando Villavicencio, en el sentido de decirle al presidente de la República: mire, si no hay pacto, si no hay acuerdo, honre todo el trabajo previo entre primer y segundo debate que llevó a una mesa de diálogo a la Izquierda Democrática y a Pachacutic, y mejoremos este proyecto de ley en beneficio de los ecuatorianos. Por eso, pero está bien, creo que en este punto es una alternativa, pero lo que estamos cuestionando aquí es el papel de la Asamblea Nacional. Ese es un trabajo para el que le estamos pagando, por último. Y el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos les estamos pagando para que hagan su trabajo y no lo están haciendo, entonces ahora hay que darles haciendo por otro lado. Eso ha sido una tónica de los últimos años. Y sí, nosotros, a través de el pago de nuestros impuestos, sostenemos la Asamblea Nacional. Desde Ciudadanía y Desarrollo, su Observatorio Legislativo, hemos hecho análisis de el presupuesto legislativo. Es una de las funciones que menos recursos recibe. Sí hay muchos estigmas en el sentido de pensar que, los sueldos, los equipos, y yo creo que es producto de la poca credibilidad y confianza que se tiene, o incluso pensando en que se trata de una inversión de los ecuatorianos para ver algo de trabajo. Es una inversión sin retorno, es una inversión perdida, es una inversión que termina en el saco de la corrupción y de las malas prácticas. Por eso, este desgaste. La Asamblea nos debe y nos debe mucho. Por citarte un ejemplo, nos debe mucho en transparencia. En la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hace pocos meses, se aprobaron reformas tendientes a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en este esquema denominado Parlamento Abierto, en el cambio de modelo de gestión. Pasa por cuestiones tan elementales como que desde la cabeza, desde la administración de la Asamblea, se entregue formatos a los legisladores para que hagan unas declaraciones de interés y estas declaraciones estén al servicio de los ecuatorianos, para que podamos hacer control social, para ver si no hay conflictos de interés entre nuestros representantes y el trabajo que realizan. Han pasado 6 meses y medio. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos datos, esa información? Es que no han hecho es un nada. Mandato legal. No han hecho nada. O sea, informes sobre rendición de cuentas, ¿de qué? Si, como tú dijiste en un inicio, yo creo que se ha implantado, ya se ha formalizado, se ha oficializado el levantamiento de manos. Es decir, no están ahí para aportar en absolutamente nada, sino que uno u otro, el que quiera que hable lo que quiera, la decisión está tomada, se levanta la mano cuando haya que levantar. Incluso en este momento creo que hay varios elementos que generan preocupación a los ciudadanos, en el sentido de que, por supuesto, la pandemia trajo un impacto positivo, hay que decirlo, en el trabajo legislativo. Poder ver sesiones de la comisión o del pleno a través de canales de YouTube o de redes sociales es genial, es muy bueno, es parte de ese proceso de ser transparente y de rendir cuentas. Pero yo hago una pregunta. La Asamblea Nacional puede constatar, por ejemplo, que en las sesiones virtuales en las que los asambleístas ni siquiera prenden sus cámaras, ¿son ellos los que están tomando la decisión? Porque en más de una ocasión yo he visto que mientras legisladores están en la sesión del pleno y votando, activan el don de la bilocación y se encuentran en restaurantes almorzando. Entonces, ¿será acaso que quienes están representándonos son sus asesores o sus asistentes? Que por supuesto reciben una directriz probablemente a través de un mensaje de celular, pero que no es lo óptimo. Pues apliquen así sea órganos administrativos y de control de la Asamblea, la verificación debida de que quienes están efectivamente decidiendo por nosotros en una sesión virtual son nuestros representantes y no sus equipos, por citar un tema nada más. Aparte de la falta de seriedad que tú has descrito muy bien por parte de los asambleístas, a mí me preocupa mucho este desconocimiento, esta falta de iniciativa, de proactividad y de
no sé cómo llamarlo, pero es que las soluciones que plantean ahora también son tan inviables, tan irrespetuosas, tan indignantes ante el error, digamos que es un error cometido para que la reforma tributaria entre por el Ministerio de la Ley. Plantean dos alternativas, la una la derogatoria de la ley y la otra la inconstitucionalidad de la ley, que son alternativas que están contempladas, pero ¿qué tan viables son en este momento? O sea, acudir a estas, por ejemplo, a la derogatoria de una ley que tiene este espíritu de analizar una ley que puede estar violando derechos, que puede estar, digamos, pasada ya de tiempo, que hay que actualizarla. Entonces, la vamos a derogar para poder rescatar esos derechos, pero quieren aplicarla para enmendar un error. Y ojo que quienes quieren enmendar el error no son los que lo cometieron. Y creo que hay que esperar y ver si es que efectivamente los que pecaron de ingenuos y actuaron inocentemente con el error legislativo hacen algo para corregirlo al menos. Tengo mis dudas. Las dos opciones que se han planteado jurídicamente son viables. Que alcancen el resultado esperado es difícil. Por un lado, aunque muchos están en este momento discutiendo si la Constitución lo permite o no lo permite, incluso hay quienes pontifican y hasta tratan de estúpidos a quienes piensan distinto, algo que me parece equivocado, porque del debate se sacan las mejores conclusiones. Y hay antecedentes. No vivimos en Suiza, Janet. Creo que hay que ser honestos. Y aquí el respeto al Estado de Derecho, en el que deberían regir las normas y no las personas, está muy cuestionado. En ese sentido, aunque nos digan que no hay precedente que valga, hay precedente legislativo respecto de un asunto prácticamente igual que el que vivimos en este momento los ecuatorianos. En el año 2011, el expresidente Rafael Correa presentó un proyecto de reformas tributarias. Recordarás tú que entre 2009 y 2013 la Asamblea no le fue tan favorable en las cifras, tenía una mayoría que no le permitía holgadamente tomar decisiones, y pues en este caso sí había un control de los órganos de administración de la Asamblea que, al no tener votos para que la reforma tributaria sea aprobada como corresponde, no encontraron mejor camino que no convocar a la sesión y dejar que la propuesta pase por el Ministerio de Ley. Dentro de esta reforma tributaria estaba el denominado impuesto verde, año 2011. En el año 2019 son dos legisladores de Creo, del movimiento que hoy está en el gobierno. Uno de ellos, hoy, viceministro de gobierno, el exasambleísta Homero Castañer, que junto a Fabricio Villamar presentan un proyecto sobre la base del artículo 140 de la Constitución para derogar el impuesto verde. Y nos dicen, no, pero la potestad del presidente de la República en materia tributaria es exclusiva. Y eso dice el 135 de la Constitución, pero la excepción del 140 no se le contrapone. Y la mejor prueba de que no se le contrapone es que el CAL, en 2019, califica la iniciativa de estos dos legisladores de Creo, empieza el trámite legislativo en la comisión a la que se le asigna, se emite un informe para primer debate y 6 días después aparece un proyecto de iniciativa de el entonces presidente Lenín Moreno proponiendo la derogatoria. El proyecto de Moreno difiere en tiempos del informe de primer debate y se suma para el segundo debate al interior de la comisión. Con lo cual hay un antecedente de que sobre la base del 140 sí había efectivamente la posibilidad de que por iniciativa de legisladores se pueda derogar o modificar el contenido de una norma que entró por la vía de urgencia económica y que fue aprobada por Ministerio de la Ley. ¿Por qué puede no terminar bien esto? Porque el presidente sigue teniendo la capacidad de vetar la norma. La última palabra. En la del impuesto verde el presidente no vetó, Janet, porque también tuvo la iniciativa. Pero en este caso creo que Guillermo Lasso vetaría totalmente y bloquearía la posibilidad incluso de que se vuelva a discutir este proyecto durante un año. Claro, en resumen, para poder aplicar la derogatoria tiene que haber 2 sesiones en donde se trate el tema, tiene que haber 70 votos que aprueben la derogatoria y luego va al veto del presidente.
Entonces, como es para enmendar un error, esto no tiene presentación. Tú describiste Viable antes lo que sucedió con... Pero no sabemos el resultado, digamos, la alternativa que tiene altas posibilidades pero también de fracaso. tienes que aplicar la lógica y acudir a esto para enmendar un error que no debieron haber cometido. Sí, porque no debieron haber llegado ni siquiera al tema al archivo. Lo que esperábamos era que traten la ley, mejoren la ley y aprueben la ley. O la archiven. Sí, o la archiven finalmente, en este que también caso, sería si tiempo la ley perdido. tenía errores y había una moción de archivo y había quienes estaban por ese archivo, que voten y descarten el proyecto de manera definitiva. No había otra opción. Pero yo digo que vivimos unas urgencias tan brutales en materia económica que yo tampoco quisiera contemplar el tema del archivo. No debió haber sido una opción, la opción debe haber sido agarren ese proyecto, desbarátelo, mejórelo, ponga adelante una propuesta que realmente apoyemos todos los ecuatorianos, que sea en beneficio de los ecuatorianos y del desarrollo del país, y se lo ponemos al presidente para que lo tenga que aprobar también. Y creo, Janet, que eso fue lo que intentaron algunos representantes de la Asamblea Nacional, no solo a través de los aportes que hicieron en la comisión, tanto en primero como en segundo debate, sino también aquellos aportes que hicieron en la mesa del Palacio de Carondelet, cuando fueron convocados a revisar el proyecto que les fue dado a conocer incluso antes de presentarse ante la propia Asamblea. Esa posibilidad de revisar las tablas de pago de impuesto a la renta, esa posibilidad de revisar algunos temas que, a criterio, por ejemplo, de legisladores de la izquierda democrática y de Pachacutic, afectaba de manera brutal a la clase media, se viabilizaron. Por lo tanto, coincido, si es que había un proyecto de ley mejorado, había la posibilidad de aprobarlo, pero a criterio de estas propias organizaciones políticas, el informe que se presentó para el segundo debate no había recogido de la manera prevista las sugerencias, por lo tanto, plegaban al tema de negar el proyecto y la resolución era muy fácil. Había que llevar a cabo las votaciones de acuerdo con el procedimiento legislativo y no hacerse los ingenuos y los inocentes con una abstención de última hora que, como digo, será o no será pacto, el tiempo tiene la última palabra. La otra opción es la inconstitucionalidad de la ley, que también es una opción que legalmente está contemplada, es viable, digamos, pero también los tiempos que se puede dar la Corte Constitucional para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto tampoco aplican. Digamos, no nos convienen en este momento, no son reales. Alguien por ahí dijo, no, es que no se puede aplicar esa ley hasta que la Corte decida, si se toma un año. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Para qué están ahí? Y vuelvo a mi primera pregunta, y quizás describiendo a la Asamblea Nacional de esta manera y haciendo honrosas excepciones, porque sí hay personas que se destacan por el esfuerzo, por lo menos, de representar de una manera correcta, de una manera noble al pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional. Hay honrosas excepciones, pero en términos generales, la Asamblea Nacional es como un bache en el camino. ¿Han visto cómo funciona un bache? A veces uno está en la cola del tráfico, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Se chocaron? ¿Hubo un derrumbe? ¿Qué pasó? No, era un bache en el camino, que el tiempo que le demora a cada vehículo pasar sin destrozar su carro por ese bache, detiene el tiempo y hace que todos los demás perdamos el tiempo en una cola interminable. Así es la Asamblea Nacional. Tenemos un montón de proyectos que necesitamos que sean evaluados, que sean mejorados, que sean aprobados, que haya una congruencia, un acuerdo en beneficio del país, independientemente de sus intereses políticos, pero no, es una pared, es un bache ahí en el camino de las cosas que necesitamos resolver. Cierro con mi primera pregunta y te ruego un concepto muy corto sobre esto, pero el país es ingobernable. No podemos, ¿cómo exigirle a cualquier gobierno? Sí, porque esto no está sucediendo solo ahora, viene sucediendo durante todos los gobiernos. ¿Cómo pedirle al gobierno que se enfoque en la solución de los problemas que tenemos si tenemos en la Asamblea Nacional nadie que aporte, sino que reme en contra? En el escenario actual, la gobernabilidad es prácticamente imposible. Un presidente con 12 legisladores propios o con una bancada de 25 sumando a los aliados difícilmente va a poder hacer algo al interior de la Asamblea Nacional, salvo que se produzcan estos milagros como los del día viernes. Se viene una reforma laboral, se viene una ley de incentivo de inversiones, veamos qué ocurre, si el milagro se vuelve a repetir o si hay sobre una mesa de negociación otro tipo de acuerdos con los votos que se necesita, 70, para aprobar una norma. Ahora, no quiere decir que el país de manera definitiva es ingobernable,
El reto es enorme, por supuesto que sí, pero la solución está en los partidos y movimientos políticos. Y creo que nuestro deber como ciudadanos es exigirles, no solo de cara a las seccionales que están a la vuelta de la esquina en 2023, sino de cara a las elecciones generales del 2025. Que haya verdaderos procesos democráticos internos, que respeten como corresponde a las bases que no solo les permitieron nacer, sino que les permite sostenerse, y que por supuesto le den al país representantes de calidad, personas que estén preparadas, que conozcan sobre el trabajo y que al menos en alguna medida representen la ideología y el plan de gobierno que son bandera de todas las organizaciones políticas sin excepción. Mientras sigamos levantando el teléfono para conseguir candidatos o mientras sigamos vendiendo puestos en las listas, cotizando tal cual una bolsa de valores al mejor postor, el resultado, lo que tenemos ahora. Bloques rotos, bloques que no responden a la realidad, legisladores que no entienden siquiera la ideología de sus organizaciones políticas y que vienen de acá para allá negociando o quién sabe haciendo qué más para poder trabajar, entre comillas, trabajar por supuesto durante 4 años. Han pasado apenas 6 meses. Si ya estamos como estamos en un periodo tan corto, no quiero imaginarme lo que se viene después. Veamos lo que se viene, Mauricio. Muchísimas gracias por ayudarme a analizar este tema y pues en honor a la justicia hoy hemos analizado el papel de la Asamblea Nacional y su participación en esta ingobernabilidad que hay en nuestro país. Pero creo que en otro momento tenemos que analizar también el papel del gobierno nacional, que tampoco se ha lucido. Son 6 meses, pero ya son 6 meses. Ya son 6 meses en donde ya deberíamos ver un norte, en donde ya deberíamos ver una luz. Y todavía vemos que están también dándose vueltas en un círculo del que no están saliendo. Y algo que me preocupa mucho, siento que el presidente de la República ya no está escuchando a nadie. Está ya encerrado, que es lo que les pasa a los presidentes usualmente, pero eso no es sano, eso no es bueno. Hay mucha gente que quiere ayudar, hay mucha gente que quiere aportar, hay mucha gente que tiene cosas importantes que decir, que merece, es urgente que sean escuchados. Gracias, Mauricio, por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido siempre a Visionarias, aquí a Viva Me comprometo para el análisis del Ejecutivo porque creo que de a poco, y siendo objetivos, hay que empezar a desnudar al emperador y a decirle al emperador que no lleva traje alguno. Así es. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Cumplimos así nuestro tercer día al aire. Les agradezco mucho por sus comentarios, por su compañía, por seguirnos en vivo y también a través de nuestras redes sociales @visionariasEC. Para la próxima semana no se puede perder nuestro primer programa de Sexto Sentido, una mesa de debate, 4 mujeres, distintos pensamientos, distintos orígenes, múltiples y buenas ideas y planteamientos para enfrentar los temas que diariamente tenemos que lidiar aquí los ecuatorianos. Nos vemos mañana.